Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Hacía bastante tiempo que no hacía un video de electrónica. Hoy lo puedo hacer gracias a que he salido de vacaciones. Y bueno, como todos los años, cuando ya tengo vacaciones puedo dedicarle un poco más tiempo a hacer un video. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, sería muy pretencioso decir que vamos a ver todo sobre los cautines y sobre los soldadores de electrónica, pero por lo menos vamos a tratar de ver y tratar algunos temas relacionados con eso para poder darnos cuenta cuál es el mejor cautín que nos podría servir para hacer nuestra soldadura en electrónica y ver algunas cualidades que tienen cada uno de estos aparatos. En la actualidad se venden muchos tipos de cautines, cosa de buscar en algún sitio de internet donde vengan cosas de electrónica y van a ver de que hay una cantidad increíble de precios y de tipos y uno lo que necesita es determinar cuál es el mejor que sirve para un determinado trabajo. Ahora está claro que siempre están saliendo aparatos nuevos, de manera de que es casi imposible decir cuál es el mejor. A lo más uno podrá decir, me puedo comprar uno que está dentro de mi alcance económico y también que cubre las necesidades de lo que yo necesito. Así que vamos a ver algunas cosas básicas de electricidad y de electrónica, y de ahí vamos a empezar a ver algunos soldadores que yo tengo, que los he ido acumulando a través del tiempo, y así van a poder tener una idea clara de cómo hay que elegir un soldador y qué es lo que necesito revisar para poder encontrar cuál es el tipo de soldador que yo voy a utilizar en mis trabajos. Bueno, lo primero que vamos a ver es la fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm es voltaje igual a resistencia por corriente. Esto vendría a ser la ley de Ohm. Después tenemos la ley de Watt, que es voltaje por corriente. Entonces, ley de Watt. Y de estas dos fórmulas nosotros podemos sacar alguna información. Por ejemplo, si a esta le ponemos 1 y a esta otra le ponemos 2, yo podría reemplazar en esta fórmula, en la fórmula 2, el valor que tiene el voltaje. Sabiendo que esto es el voltaje y el voltaje es igual a R por I, yo podría poner, por ejemplo, que la potencia en watts sería la resistencia por la corriente y por la corriente. Y eso es lo mismo que decir la resistencia por la intensidad al cuadrado. I por I cuadrado. Y esto nos va a permitir hacer algunos cálculos. También tenemos, a esto le podemos llamar 3, ecuación 3. También de la ecuación 2 nosotros podríamos despejar la corriente. Si anotamos aquí la ecuación 2, tenemos potencia igual a voltaje por corriente, y podemos despejar la corriente, que sería la intensidad, multiplicando o dividiendo más bien la corriente en el miembro del lado izquierdo. Si esto está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado, y aquí tenemos que el voltaje dividido por la corriente, perdón, la potencia dividido por la corriente del voltaje. De la misma forma podríamos decir que la potencia es igual a la corriente dividido por el voltaje. Es dar vuelta a la fórmula de distintas maneras, pero de esta manera podemos calcular el voltaje, de esta otra forma podemos calcular la corriente. Y lo que nos interesa es esta fórmula. Conociendo la potencia y el voltaje, podemos conocer qué consumo en corriente tiene un aparato. Bueno, ¿por qué estoy viendo esta fórmula? Cuando uno tiene un cautín, el cautín internamente lo que tiene es un cabezal que tiene una resistencia, generalmente una resistencia muy baja, que tiene un mango, que generalmente puede ser plástico, puede ser incluso de madera, y esto va conectado a la corriente de la línea, que
que son 220 voltios o 110 voltios. Y esto va metido generalmente dentro de un tubo de fierro que termina en una punta que tiene distintas formas y que generalmente va presionado acá por un tornillo y que permite que esto se caliente y uno lo utilice para soldar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Generalmente cuando uno mira los soldadores que venden en el mercado, uno encuentra una gran variedad. Lo primero que tiene que hacer es elegir el voltaje que necesita para su país. Por ejemplo, podrá encontrar cautines para 220 voltios de corriente alterna o para 110 voltios de corriente alterna. Pero también los hay ahora para 5 voltios de corriente continua. Vale decir que incluso se pueden alimentar con una fuente de alimentación USB. Ahí está. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la potencia que necesitamos? Generalmente uno tiene una cantidad de potencias tan diferentes que uno también se puede confundir. Y por ejemplo, uno podría decir, bueno, voy a ocupar un soldador que sea de 220 watts y esto sería un tremendo soldador que permitiría calentar incluso como para soldar un fierro. Entonces, si nosotros tomáramos, de acuerdo con esta ley que tenemos acá, esta fórmula, tenemos 220 watts dividido por ejemplo, por 220 voltios. Y eso nos daría la corriente que estaría consumiendo, que sería 1 amperio, que es bastante. Bueno, un soldador de ese tipo lo pueden encontrar, de 220 watts. Pero eso generalmente los usan para hacer soldaduras de cañería o cosas que no son electrónicas. Y el calor que pueden proporcionar es demasiado. Yo, por ejemplo, hace un año atrás, me parece, hice un video en un en vivo donde mostré un soldador que es a base de gas, que ahora también están muy de moda, que son unas puntas de este estilo, que tienen unos círculos acá, y esto va adosado a un envase que se carga con gas por acá atrás, por una válvula. Bueno, esto se prende con una llama, después la llama se extingue y empieza a calentar una rejilla acá, y con esto uno podría tener un soldador que es bastante manual, totalmente independiente. Uno lo puede tomar, después se los voy a mostrar. Y esto tiene un recipiente acá donde hay gas butano. Aquí le vamos a poner una flecha. Esto es gas butano, el mismo gas que se le echa a los encendedores eléctricos, perdón, a los encendedores de gas. Bueno, el problema está en que estos aparatos generan muchísimo calor. Yo, por ejemplo, medí la temperatura de este aparato cuando estaba funcionando y llegó a una temperatura de 450 grados Celsius. Eso es muchísimo y no es recomendable para circuitos impresos, porque un circuito impreso simplemente se levantaría. Un circuito como esto se quemaría la placa, el circuito se levantaría, de manera que no es adecuado para usarlo en circuitos impresos. Ahora, ¿se puede usar para electrónica? Sí y no. Bueno, se puede usar cuando uno quiere soldar cables, pero que no estén asociados con una placa de circuitos como esta. Por ejemplo, si yo necesito soldar un cable aquí, es totalmente inadecuado usar esos soldadores de gas butano por el alto grado de temperatura que alcanza. Es mucho. ¿Cuánto sería lo adecuado en temperatura para soldar? Bueno, lo adecuado sería usar un soldador de 15 watts, independiente del voltaje que use, porque podría ser de 15 watts de 220 voltios, de 15 watts de 110 voltios o de 15 watts de 5 voltios. Incluso hay de otros voltajes también.
Aquí le vamos a poner otro voltaje. Hay algunos que van desde 0 hasta 24 voltios. De manera de que hay distintos voltajes de alimentación, pero la temperatura la da la potencia, que está en watts. Ahora, ¿cuánto sería la temperatura adecuada? Con 15 watts son alrededor de 270 grados Celsius. Esa es la temperatura óptima. Entonces, lo mejor cuando uno empieza a buscar un soldador es que no sea no más de 30 watts. Ya 30 watts es mucho. Pero cuando uno tiene un soldador que es de estos de 5 voltios, o incluso los que hay de 220, después les voy a mostrar uno, se puede regular la temperatura. Ahora vienen unos que son de precio bastante conveniente y que traen unos botones en los costados que les permiten subir o bajar la temperatura. Eso quiere decir de que por medio electrónico se puede alterar cuánto es la potencia. Ahora, ¿cómo saber exactamente cuánto es la potencia adecuada para que tenga una temperatura de 270 grados Celsius? Bueno, hay unos medidores, unos termómetros, que se utilizan para efectuar esto. En realidad no están hechos para esto, pero se pueden utilizar, que son estos aparatos. Aquí se los voy a mostrar. Este es un termómetro de termocupla. Acá está en la termocupla. Es un sensor electrónico que permite con 3 puntos medir la temperatura en forma electrónica y la muestra en esta pantalla. Si yo prendo esto, me va a mostrar la temperatura que hay en esta pieza en este momento, que es de 25.1 grados. Lo más probable es que si yo le pongo el dedo acá va a empezar a subir, porque esto es muy sensible. Bueno, con este mismo aparato yo medí la temperatura que generaba el soldador de gas y llegué a la temperatura de 450 grados, que es mucho. Ahí me está midiendo la temperatura del dedo, 33,6 grados Celsius. Bueno, lo otro es que en esa oportunidad que yo medí la temperatura del soldador a gas, fue tanto el calor que aún tocando aquí encima llegó a derretir la superficie del plástico. Este plástico se derritió solamente por la proximidad que tenía la punta al borde que está aquí abajo. De manera que si bien estos termómetros son bastante buenos, el plástico hay que tener cuidado de no acercar demasiado el soldador para medir, porque se puede derretir, obviamente. Así que esto es como una primera aproximación. Yo ahora les voy a mostrar distintos soldadores y van a ver cuáles son las cualidades de cada uno de ellos. Vamos a también medir la temperatura de cada uno y ver de qué potencia son, qué voltaje, y así podemos decidir después con cuál de ellos nos quedamos. Bueno, vamos a hacer un cálculo también, porque por ejemplo, como decíamos, se pueden usar soldadores de baja potencia. Aquí vamos a dar vuelta a la hoja. Vamos a usar la hoja por detrás. Yo había dicho que por ejemplo puedo tener un soldador de 15 watts, que era la potencia que yo le aconsejo. Pueden ser menos o más, pero generalmente los de 15 watts son los que tienen una buena potencia para hacer soldadura electrónica de buena calidad. Por ejemplo, alguien me preguntó en un en vivo de los que hago los días sábados. Los invito a ver los en vivos del sábado si quieren verlos. Yo los hago a las 6 de la tarde hora de Chile. Bueno, ahí yo estoy haciendo un informe general de la semana sobre el COVID-19, de cómo se ha comportado en América, en Europa y el mundo en general, pero también lo matizo con ciertos temas de electrónica que me permiten poder conversar con los participantes y ver de qué se trata
los temas y ahondar en algunos casos. Bueno, si tomamos un cautín de 15 watts alimentado por 220 voltios, como es uno que les voy a mostrar después, que es el que yo utilizo, podríamos calcular cuánto es la corriente que consume ese aparato, que sería por esa fórmula que vimos recién, potencia dividida por voltaje igual a corriente. Si tenemos la potencia, que es de 15 watts, y lo dividimos por 220 voltios, nos da este valor igual a 0,068 amperios, lo que significa que el consumo de este aparato es muy bajo y es muy económico. Esa es una gran ventaja que tiene usar además un soldador de baja potencia. Son apenas 15 watts de consumo. Entonces, por el contrario, si nosotros, por ejemplo, usamos este mismo soldador en otro tipo de soldadores que hay, que también son de 15 watts, pero que se alimentan, por ejemplo, con 5 voltios, aquí podemos ver que la corriente sería de 3 amperios. Es una tremenda cantidad de corriente, y eso significa que habría que tener una batería bastante potente. Entonces, lo que suelen hacer es, para evitar de que las corrientes sean tan altas, lo que hacen es subir, por ejemplo, el voltaje a 24 voltios. De esa forma, esto disminuye bastante. Aquí vamos a hacer el cálculo con la calculadora y vamos a ver cuánto es lo que consume en corriente un soldador que tenga 15 voltios, 15 watts, perdón, y que se alimente con 24 voltios. Bueno, esto da 0,625 amperes. 0,625 amperes. Bueno, ahí pueden ver de que ya es bastante menos la corriente que consume si aumentamos el voltaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no todos los soldadores se pueden alimentar con distintos voltajes. Hay ciertos tipos que se pueden alimentar con distintos voltajes. Por eso es importante que cuando elijamos nuestro soldador veamos ese tipo de cosas, la potencia y qué voltaje pueden alimentarlo. Ahora, hay muchos soldadores que se pueden alimentar solo con 5 voltios, lo que permite usar un puerto USB. Pero hay que tener cuidado también de no equivocarse, porque los puertos USB de los computadores solamente aceptan 1 ampere, y en los puertos nuevos es un máximo de 2 amperios. De manera de que si sobrepasan eso pueden quemar la puerta del computador y pueden echarse el computador. Así que hay que tener alto cuidado con eso. Lo mismo se podría usar un cargador de celular. Algunas veces esos cargadores son de más potencia, pueden funcionar de 1 a 2 amperios, pero hay que tener cuidado siempre no sobrepasar la corriente máxima que tiene el cargador, porque lo pueden quemar. Bueno, además está decir también de que estos soldadores, que suelen ser para 5 voltios y que tienen entrada USB, si bien vienen con un cable de conexión para USB, los aparatos no traen el cargador. También existe la posibilidad de usarlos con una batería de lipo, pero para eso necesitan además tener un adaptador, que generalmente lo venden aparte. Así que bueno, habiendo dicho todo eso, vamos a ver ahora en detalle distintos aparatos para soldar. Bueno, el primero que les voy a mostrar va a ser este soldador, que es bastante antiguo. Este soldador debe tener unos 50 años. Está prácticamente nuevo porque fue poco lo que lo utilicé. Es lo que se llamaba antiguamente pistola de soldar. Incluso habían algunos que tenían realmente la forma de una pistola. Estos se ocupaban con la mano así y tenía el interruptor acá, de manera que uno apretaba esto y se conectaba. Este está bueno y de hecho lo vamos a ver. Vamos a ver cuánto consume, o sea, más bien vamos a ver qué temperatura alcanza. Pero este aparato aquí dice que es de 220 voltios por 120 watts, de manera que podríamos calcular perfectamente el consumo en corriente. Este aparato
sería 220, perdón, serían 120 watts dividido por 220 voltios. Y eso nos da aproximadamente 0,5 amperios. Si lo calculamos, a ver, vamos a ver aquí, porque esto es 120 dividido por 220, es casi un medio. Vamos a ver por cuánto le erramos. 120 dividido por 220 da 0,545, anda bastante cerca. Bueno, pero esto no funciona directamente con los 220 voltios. Esto tiene adentro un transformador, y lo que hace es, si nosotros ponemos la forma que tiene en electrónica, o como se denomina un transformador, esto funciona con un transformador reductor. Entran los 220 voltios con 0,5 amperios, y esto es un transformador de 120 watts, de manera que a la salida esto va a entregar 3 voltios, y podemos calcular cuánto sería la corriente que va a salir si nosotros tomamos la misma fórmula, que sería potencia dividido por voltaje, nos da la corriente. Serían 120 voltios, perdón, 120 watts dividido por 3, y eso nos da 120 dividido por 3, ¿cuánto es? A ver, lo vamos a calcular. Bueno, lo vamos a calcular aquí. 120 dividido por 3 son 3 por 4, 12, a 12 0, bajo el 0, son 40 watts. Esa es, perdón, son 40 amperios, porque estamos tratando de calcular la corriente. Son 40 amperios. Bueno, es una cantidad bastante grande en corriente, y esa corriente pasa por esta punta, que en el fondo es la resistencia, y si bien el voltaje es bajo, son 3 voltios, la corriente que pasa por aquí son cerca de 40 amperios. Ahora, digamos que podrían ser 30, porque esto es un transformador, y los transformadores nunca rinden al 100%. Podemos decir de que puede rendir un 75%, por lo tanto podríamos decir que da 35 amperios máximo en esta parte. Bueno, una gran cantidad de corriente, y esta punta se calienta a 120 watts. Bueno, vamos a enchufarla y vamos a medir cuál es el voltaje que nos arroja. Aquí lo acabo de enchufar. Vamos a prender nuestra termocupla. Vamos a apretar aquí para prenderla. A ver. Bueno, esto tiene una ampolleta aquí, pero la ampolleta está media suelta, así que... Pero sí está calentando. Vamos a ver aquí de inmediato que esto está calentando. Lo vamos a poner de lado, pero lo vamos a levantar para no quemar esto. Bueno, ahí podemos ver que ya pasó los 400 grados. 391 grados. Bueno, es un valor bastante alto. Es prácticamente lo que calienta la soldadora a gas. Este aparato, por lo tanto, no es apto para usarlo con circuitos impresos. Bueno, ¿por qué yo tengo esto? Porque, bueno, esta herramienta yo la utilizaba cuando utilizaba mis circuitos con tubos hace 50 años atrás. De manera que se necesitaban a veces soldar cables a tierra, y la tierra era el chasis de los aparatos, que eran de fierro. De manera que ahí sí se necesitaba una gran cantidad de calor para poder hacer funcionar estos aparatos. Bueno, ahí vieron ustedes la gran cantidad de corriente, incluso se escucha el zumbido de la corriente cuando pasa por la punta del soldador. Vamos a probar con otro soldador ahora. Bueno, aquí les voy a mostrar otro soldador. Este soldador también es del mismo estilo. Es un soldador de menos potencia. Este es de 30 watts. Este ya estaba hecho para ser utilizado en electrónica,
pero el principio es el mismo. Vale decir, este aparato se enchufa a los 220, ahí dice 30 watts, de manera de que eran soldadoras alemanas que en el tiempo que yo estaba haciendo electrónica hace 50 años atrás, eran como el Mercedes-Benz de los soldadores. Estos eran los llamados Engel Luther, o Luther también le decían, y este también era para 220 voltios, tenía este sistema de enchufe y el aparato funciona exactamente de la misma manera. Tiene una punta que es una resistencia baja, como habíamos dicho, se conecta acá. Esto tiene unos sujetadores que se apretan con estos tornillos. Aquí lo vamos a apretar bien, tiene que ir bien apretado para que no hayan cortos entre medio. Y vamos a enchufarlo y medir cuánto es la temperatura que alcanza. Bueno, este tiene un sistema muy parecido, tiene una luz acá. Si yo aprieto ahí prende una luz, que más que ser una luz de iluminación era un testigo solamente. Y la idea era que uno lo usaba de esta forma. Bueno, vamos a calentar esto y vamos a ver a qué temperatura llega. Estos soldadores generalmente en 10 segundos alcanzaban la temperatura máxima. Bueno, 457 grados. También es una temperatura muy alta, de manera que tampoco sería adecuado utilizar este aparato para los circuitos impresos de hoy en día. Esto también era un aparato que se utilizaba para soldar equipos que eran de tipo tubo. Pero ¿cómo se podría usar esto? Se podría usar, por ejemplo, con un dimmer. Si uno conecta esto a un dimmer y va regulando la potencia, con un aparato de estos podría llegar a determinar cuál es la posición en el dimmer más adecuada para llegar a una temperatura más baja. De manera que también se podría usar en la actualidad, porque la punta no es tan gruesa, se podría utilizar como desoldador o como soldador, pero regulando la temperatura con un dimmer. Vamos a ver otro soldador ahora. Bueno, antes de ver otro soldador, vamos a calcular cuál es la corriente que circulaba por este aparato, por esta punta. Vamos a asumir de que el voltaje es de 3 voltios a la salida y vamos a medir cuánto era la corriente que circulaba por la punta, que esto ya está frío, increíble, pero se enfría súper rápido. No así lo que ocurre con los soldadores de tipo cautín. De manera que vamos a calcular aquí cuánto es. Asumiendo esto mismo, el soldador ya no es de 120 watts, es de solo 30 watts, pero sigue siendo alimentado por 220 voltios. Esto también se puede realizar el mismo cálculo haciéndolo para soldadores de 110. Bueno, esto dijimos que era de 30 watts. Entonces, si aplicamos el 220, perdón, 30 dividido por 30 watts dividido por 220 voltios, nos va a dar la corriente. Eso nos da 3 partido por 22, si simplificamos acá. Y haciéndolo con la calculadora, nos va a dar 0, algo. Aquí lo vamos a ver. Son 3 dividido por 22. Son 0,136. 0,136. A ver, esto es la corriente. Son 136 miliamperes.
¿Es eso? No, a ver, aquí parece que tengo algo malo. A ver, un momento, no puede ser tan bajo. Tiene que ser... Ah, no, está bien. Son 136 amperios. Eso es. Pero estos son 30 watts. De manera que acá si tenemos 3 voltios a la salida, entonces tenemos que estos son 30 watts igual. Y nos da 30 dividido por 3. 30 watts dividido por 3 voltios. Y eso nos da exactamente 10 amperios. Bueno, ahí pueden ver las tremendas cantidades de corriente que manejan estos soldadores. Es bastante. Otro de los problemas que tenían estos aparatos, que para circuitos integrados sensibles era muy fácil quemarlos, de manera que no eran adecuados para ser utilizados en electrónica moderna. Una vez más, bueno, esto sirve para soldar cables o hacer soldaduras de mayor tamaño, pero no son adecuados para la electrónica. Bueno, entonces vamos a ver ahora otro tipo de soldador más moderno, aunque todavía este soldador tiene aproximadamente 30 años en uso, que es el que utilizo yo. Lo vamos a ver de inmediato. Bueno, aquí les voy a mostrar el que utilizo yo actualmente, que es el ERSA. Este es un modelo de 15 watts y de 220 voltios. Ahí sale. Este aparato demora un poco más en calentarse, en alcanzar la temperatura, y en general prácticamente todos los que son cautines de este estilo tienen un tiempo de calefacción bastante más largo que lo que demora un aparato que tenía un transformador, como los que le mostré recién. Este aparato tiene un casquete que va montado sobre un elemento calefactor que está aquí atrás. Yo ahora no lo voy a tocar porque esto igual se calienta bastante rápido. Y la característica que tiene este en particular es que esta punta es de plata. No es una punta normal como la que utilizan la mayoría de los aparatos que son de fierro. ¿Qué ventaja tiene la punta de plata? Que la punta de plata es mucho más durable. Una punta de fierro con el tiempo y en poco tiempo se empieza a carcomer y empieza a perder su forma, se empieza a romper. De hecho, una punta normal debe durar unas 4 o 5 horas de trabajo. Yo creo que no más. Esta punta ya en funcionamiento 30 años. Ahora, cuando yo la compré, esta punta, bueno, el aparato venía con una punta normal que se me rompieron muy rápidamente. Y en una oportunidad me dijeron, cómprese una punta de plata y con eso no cambia más la punta. La punta era bastante cara, duraba, o sea, prácticamente era lo que costaba este aparato, costaba la mitad de lo que costaba el soldador, era bastante cara. Y estos soldadores no son baratos, incluso en la actualidad, porque son soldadores de marca ERSA, yo creo que todavía existen, son alemanes, son de muy buena calidad. Estos pueden tenerlo enchufado todo el día durante semanas y meses incluso, y no solo no se les van a quemar, sino que tampoco corren peligro de incendiarse, que es lo que podría pasar con otros que no sean de una marca como el que tiene aquí. Ahora, yo sé que todavía la marca existe, son muy caros, pero este en particular yo lo anduve buscando y eran tan caros que decidí quedarme con el que tenía, porque lo que ha pasado con el tiempo, que con el calor esto se ha ido craquelando, se ha ido rompiendo. Acá incluso se me rompió y tuve que ponerle una amarra, pero es solamente la carcasa, no es el soldador. Entonces aquí vamos a ver a qué temperatura llega este aparato. Ya a estas alturas tiene que estar caliente. Vamos a tocar aquí la termocupla. Fíjense que llega a 315, 316 grados. Eso está ahora con 225 voltios.
cuando el voltaje baja un poco, la temperatura también baja. Yo lo he ocupado generalmente cuando marca 275 grados Celsius. Pero con esta temperatura, entre 275 y 319, es bastante mejor que 450 grados Celsius, obviamente. Así que este sería un soldador bastante bueno para utilizar en electrónica. Bueno, y vamos a dejarlo hasta acá para que no se prolongue tanto. Si les ha gustado el video, pónganme una manito arriba. Este video lo voy a continuar mañana. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también estoy en Patreon por si alguien quiere hacer alguna contribución. También les voy a mostrar la lista de personas que han hecho contribuciones y vamos a dejarlo hasta acá para no prolongarlo tanto. Y mañana les prometo que voy a continuar con esto y vamos a tener una visión mucho mejor de cómo elegir un soldador para nuestros propósitos. Bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video. Gracias.